Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a comenzar con la segunda parte de este video, que pues era justamente sobre hablar de la porción media y la porción posterior de esta zona externa de la base del cráneo. Eh, ok, vamos a empezar a hablar primero de lo que es la porción yugular. La porción yugular es toda esta zona de acá y se denomina así porque la principal estructura que pasa por esta zona es la apófisis, la apófisis yugular junto con el canal de la vena yugular. De hecho, se dan cuenta que aquí está la apófisis estiloides. Esto sería la apófisis mastoides. Entonces por aquí estaríamos hablando del agujero estilomastoideo. Y aquí estaría la región de del golfo de la vena yugular interna. ¿Ok? Entonces vamos a empezar primero con la porción yugular, que es esta de aquí. Y tiene lo que es la apófisis basilar del tubérculo faringio y es bastante rugosa. ¿Ok? Sobre todo sería esta zona del tubérculo faringio, eh, dada justamente por esta porción rugosa de la apófisis basilar, que recordemos que la apófisis basilar es toda esta zona de acá, y el tubérculo faringio pues sería la zona principal en la que está justamente sobre la porción inferior, ¿no? La porción externa, que sería esta zona de acá, que esto va a prestar inserción a lo que es el constrictor superior de la faringe, ¿ok? También en esta zona podemos encontrar a lo que es el músculo pterigoides, hasta la porción mastoidea y al cóndilo de la articulación temporomandibular, que es esta que está aquí. También vamos a localizar al conducto auditivo externo y a la cavidad glenoidea, que pues ya les había mencionado, que es justamente la que va a albergar a la articulación temporomandibular. Por parte de los agujeros, tenemos la abertura del redondo menor y del agujero oval, que va a llevar al nervio maxilar inferior y la entrada de la arteria meningia media, ¿ok? Eso sería lo que llevaría en esa porción. También llevaríamos al agujero estilomastoideo, que está en esta región de acá, y es el que va a permitir la salida hacia el exterior, justamente hacia su plegamiento final del nervio facial. También tenemos al agujero precondilio, porque recordemos que el cóndilo está en esta zona de acá y por aquí estaría el agujero precondilio que daría el paso al nervio hipogloso, ¿ok? Y por la parte de esta zona, específicamente entre el cuerpo del esfenoides y la porción vertical, del vértice, perdón, de lo que es la porción petrosa del temporal, vamos a encontrar al agujero rasgado anterior, que está justamente, como les digo, entre el esfenoides y el temporal, que ayuda también al paso del agujero carotidio, ¿ok? Y tenemos cierta parte del agujero rasgado posterior, que está en esta región de acá, junto con el conducto carotidio, que está en esta porción de aquí, ¿ok? Esta misma porción va a generar la ayuda para el paso del agujero de Jacobson, que es para el nervio de Jacobson, que es una rama del glosofaringio y es sensitiva justamente para el tímpano, y una porción para el acueducto del caracol. Además de que en esta región vamos a encontrar una pequeña eminencia que se llama el pico de cuchara, que sirve para guardar justamente por acá a lo que es el músculo del martillo, ¿ok? Ahora, la porción occipital está ocupadísima. O sea, hay que tener en cuenta que no es una porción recta, ¿sí? Sino que tiene ciertas como curvaturas, ¿ok? Por eso se dice que la porción occipital está ocupada casi por completo por el agujero occipital. También presenta los cóndilos occipitales y las líneas curvas occipitales, ¿ok? Que sería la línea nucal, que también se denomina la línea nucal inferior y la línea nucal inferior. Superior, perdón. Inferior porque, bueno, está justamente muy cerca de lo que es el agujero oval o también denominado como agujero occipital. Y está muy pegadita a esta zona, por eso se llama inferior. Recordemos que estamos viéndolo desde abajo, esto sería lo inferior y esto sería lo superior, donde esto sería la protuberancia occipital externa. Y estas son las líneas curvas occipitales que sirven para la inserción de distintos ligamentos del cuello, por ejemplo. Además de que los cóndilos, pues bueno, van a tener dos estructuras.
una porción precondílea, que en realidad pertenece a la porción yugular o porción media, y la porción retrocondílea, que quiere decir que está por detrás de los cóndilos. Y estos cóndilos es importante recalcar que se articulan justamente con la porción del atlas. Y el atlas va a formar la articulación atlanto-occipital. ¿Ok? Estos agujeros retrocondiles, o sea, por detrás de los cóndilos, van a mandar venas emisarias, son venas retrocondiles, que se van a terminar de insertar, por ejemplo, en la yugular interna o en el seno sagital, etc. O sea, van a estar en distintas venas. Lo importante es que sean un buen drenaje. Y también es importante mencionar que se van a localizar de manera gráfica lo que es la apófisis yugular, que está en esta zona de acá, junto con la apófisis mastoides, que además ayudan para la inserción de músculos, como el esternocleidomastoideo. ¿Ok? Ahora, ya dando otros datos del cráneo, por ejemplo, vamos a ver que su espesor es mucho más ancho atrás que adelante, ¿ok? Es decir, la porción del occipital es más ancha. Su base varía muchísimo en cuanto a la edad y en cuanto a las zonas. Las porciones más delgadas van a ser la porción de las alas mayores, la lámina cribosa del etmoides, o también conocida como la lámina horizontal del etmoides, la escama, bueno, las escamas en general, es decir, tanto la escama del frontal, como la escama del parietal, como la escama del occipital y la escama del temporal, ok, estas van a ser zonas muy delgaditas, y también la zona de las fosas orbitarias. Por ello es que cualquier traumatismo en esta zona, por ejemplo, puede afectar de manera muy grave, porque es la zona más delgadita y más vulnerable a cualquier ataque. Sin embargo, la porción más gruesa es la porción petrosa, que sería esta zona de acá, la porción petrosa del temporal, que es esta de acá, y la apófisis basilar. De hecho, se dice que la apófisis basilar está tan unida a la lámina cuadrilátera que para seccionarlo se necesita un serrucho. Y si se rompe eso, quiere decir que el cráneo está completamente roto, porque es una unión muy, muy, muy fuerte, ¿ok? El cráneo es elástico y tiene resistencia, o sea, por ejemplo, un cráneo se puede adaptar para proteger de mejor manera al encéfalo, tal y como lo hace un casco. Y como les digo, las zonas de mayor resistencia es la apófisis basilar. Y también está en la zona frontal, sobre todo en los arcos y la jiba, que es esa zona de acá, casi pegadita a lo que es la glabela, y en la zona de los arcos superciliares es muy resistente. En el occipital, en las zonas de las protuberancias, sobre todo la protuberancia occipital externa. ¿Por qué? Porque es una zona en la que convergen lo que son las líneas nucales, ¿no? Tanto la superior como la inferior, y la refuerzan. En la zona orbitoesfenoidal, que sería esta zona de acá, es decir, entre la porción orbitaria y el esfenoides, que es lo que se ve por aquí, las alas mayores son muy resistentes, aunque, como se menciona aquí, son de las porciones más delgadas, ¿ok? Sin embargo, cuando se complementan tanto la porción orbitaria más la porción del ala mayor más la porción del frontal más la unión del cigomático con el maxilar superior, pues tenemos la gran ayuda de que es una zona que se vuelve resistente, sobre todo por la confluencia de todos los huesos, ¿ok? Y la región petromastoidea, ¿qué quiere decir esta región petromastoidea? Es decir, entre la porción petrosa y la porción mastoidea se vuelven bastante resistentes justamente por la confluencia, ¿no? Y tienen estas columnas de entrecruzamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente en esta zona de acá, que es lo de mastoides y la porción petrosa, se complementan entre sí para dar una zona bastante dura. Mientras que las zonas de menor resistencia, pues obviamente van a ser todos los agujeros. Por ejemplo, el foramen redondo mayor, que el menor, que el agujero rasgado posterior, que el anterior, etcétera. O sea, todos los agujeros que ya vimos anteriormente van a ser las zonas de menor resistencia. Por lo que cualquier alteración con ella, pues como ya hay un hoyito, va a ser más fácil que se rompan a partir de ahí. La órbita por sí sola también tiene poca resistencia. Y la lámina cribosa, pues aquí, así como lo mencionábamos aquí, pues también es bastante baja en cuanto a la resistencia. Y las fosas del occipital, que las fosas del occipital serían esta zonita de acá. Principalmente porque esta zona, como les repetía, es la zona escamosa del occipital, ¿no?
Esta zona escamosa del occipital, pues al ser una zona de hueso plano, es bastante menos resistente que la zona basilar, por ejemplo, que además se apoya de su unión con el esfenoides, de su unión con el temporal y de su propia unión con el occipital, que está reforzado por otras uniones, ¿ok? También existe en este punto un peso del cráneo como una medida general, 600 gramos. Por ejemplo, en las mujeres está entre los 550 540 gramos y en un hombre entre los 650, ¿no? En promedio. Sobre todo, este es un promedio entre ambos, ¿no? Un cráneo debe de pesar alrededor de 600 gramos, medir alrededor de 1425 centímetros cúbicos, aunque en mujeres es un poco más pequeño y en hombres es un poquito más grande. En las mujeres es más liso y uniforme. La curvatura del frontal es menos acentuada, es decir, tiene menos frente que los hombres. Y los arcos superciliares también son mucho menos acentuados. Es decir, el tamaño de nuestras cejas, específicamente en el levantamiento de las cejas, es mucho menor en las mujeres que en los hombres. Y el hueso frontal pues va a ser un poquito más desarrollado, aunque su curvatura es menos pronunciada, ¿ok? Es decir, es un poquito más grande, pero es menos pronunciada. La curvatura se puede decir que es un poquito más vertical, ¿ok? Y bueno, para calcular alguna variación del cráneo es una fórmula que bueno, puede ser el ancho del cráneo por 100 por el largo del cráneo. Y bueno, ya para pasar a otro tema serían las suturas y la edad del cráneo. Por ejemplo, la glabela, que es esta zona que está aquí en el hueso frontal, está ausente en la niñez, sobre todo se empieza a desarrollar conforme las personas van creciendo, ¿no? En la pubertad, sobre todo se comienza a desarrollar de mejor manera la glabela. La dentición va a ser de dos tipos, una intrauterina y la extrauterina. De hecho, la forma de la cara está modelada justamente gracias a la dentición que se genera aquí. ¿Por qué? Porque gracias a ella los huesos se empujan de cierta manera para que alcancen una forma característica y una forma específica. Sin la dentición dentro de la vida intrauterina, lo que sucedería prácticamente es que los huesos quedarían como en un estadio malo porque no alcanzarían a su formación final. Y la forma extrauterina también va modulando sobre todo en la cara y nos va dejando, la forma de nuestros dientes nos ayuda muchísimo a la forma de la cara. En cuanto a las suturas, sobre todo estas suturas de acá, que son sinostosis, vamos a darnos cuenta que tienen una sutura bastante tardía. La más temprana, por así decirlo, sería la sutura sagital, es decir, entre parietales, que se termina de osificar por completo, es decir, formando, por así decirlo, un solo parietal hacia los 50 años. La sutura coronal, que es entre el frontal y el parietal, que se termina de osificar hacia los 55 años. Y la sutura lamboidea, que se termina de osificar entre los parietales y el occipital hasta los 60 años. Es decir, que hasta los 60, 60 y tantos años tenemos todavía bastantes suturas que pueden permitir este movimiento del cráneo. Después ya se vuelve más complejo porque, bueno, se termina de osificar. En el neonato hay que tener en cuenta que este encéfalo, esta cabeza que va a tener, es el 60% del tamaño de la cabeza que va a tener ya para toda la vida. Y es algo increíble porque esto permite la maleabilidad completa de nuestro mismo cráneo para adaptarse al crecimiento que tengamos, ¿no? Por ejemplo, si mientras el cerebro esté creciendo, es importante decir que nuestras suturas pues van a seguir creciendo y este crecimiento que va a tener va a ayudar a que no se esté comprimiendo el cráneo. Y que no se esté comprimiendo quiere decir que va a permitir un crecimiento adecuado. Tenemos dos bases características, que sería el condrocráneo, que sería esto que es cartílago para la bóveda de nuestro recordemos que todo viene de cartílago, específicamente para la formación de hueso compacto, y de fibrocráneo, que es tejido más fibroso y principalmente ayuda a la base del cráneo, que se termina osificando al final de cuentas. Y las suturas principales a nivel de un neonato son la sutura sagital, que es esta que viene acá entre los parietales, que va justamente desde el frontal hasta el occipital. Sin embargo, en los neonatos lo que ocurre es que esta sutura
no está completamente cerrada. Por ejemplo, no empieza desde el frontal, sino que empieza desde aquí. Y este remanente que queda aquí en el futuro es lo que conocemos como sutura metópica. Tenemos a la sutura coronal, que es entre frontal y parietal, y esto nos ayuda a formar el brecma o la fontanela anterior. El brecma está formado por el hueso frontal y la unión de los dos huesos parietales. Luego vamos a tener la unión lamboidea o fontanela posterior, que está formada justamente por los parietales y por el occipital. Luego vas a tener la sutura temporoparietal, que está formada por el temporal y el parietal, que es esta que está aquí, y es antes de lo que es el asterion, ¿ok? Después se va a formar el asterion gracias a la unión de la sutura temporoparietal más la sutura occipitotemporal, que esto sería el occipital más el temporal, y toda esta región de acá forma el asterion. Y el asterion o asterión es el hueso temporal más el hueso parietal más el hueso occipital, y es esta región de acá. Incluso aquí lo denominan fontanela mastoidea, aunque para fines prácticos se podría llamar nada más asterión. Y finalmente en la parte lateral tenemos a la unión temporoparietal. Temporo es fenoidal, es fenocigomática, es fenofrontal y parietoesfenoidal. Y esto nos forma el terion, ¿ok? Este terion que está formado por la unión principal de el parietal, el frontal, el esfenoidal y el temporal, que son estos huesos. Incluso se llama fontanela esfenoidal. Y bueno, ya igual para el encéfalo, como les decía, crece para el neonato. Estas son las suturas, lo que es el terion. Y las fontanelas, que la fontanela anterior se va a transformar en el brecma, la posterior se va a transformar en lambda, la anterolateral, que es esta que está aquí, se va a transformar en el terion, y la posterolateral se va a terminar en el asterion, ¿ok? Estas lo que generan es que modulan el trabajo de parto. Por ejemplo, lo que se busca es que sea una salida, por ejemplo, de la porción del brecma, ¿ok? Con el brecma recién salido, y esto permite una mejor salida del neonato, ¿sí? O sea, que el brecma salga primero y que por eso se permite esta dilatación, además de que hay una compresión de los huesos del cráneo, es decir, el parietal se apila sobre el otro parietal y así, o el frontal se apila sobre los huesos parietales, o el occipital se apila sobre los huesos temporales. ¿Esto en qué ayuda? A que el canal de parto sea muchísimo mejor para que el producto pase. Sin embargo, en ocasiones puede pasar lo que se llama caput succedaneum o succedaneum, que básicamente quiere decir que tus suturas se apilaron de más y genera que una bolsita, por así decirlo, una bolsita de como de articulación llena de líquido para, o sea, porque todo tu masa del cráneo pues se apiló tanto, por así decirlo, se apachurró tanto que te generó como ese caput, ¿no? Esa bolsita. Caput quiere decir como una pequeña bolsita. Imagínense que aquí le saliera una bolsita al bebé. Y pues bueno, esta bolsita que le ha salido es justamente por la compresión excesiva que tuvo durante el trabajo de parto. ¿Se llega a borrar? Sí. Aproximadamente a las 2, 3 o hasta el mes incluso esa bolsita se borra por completo. Aunque es patológica. O sea, es importante comenzar a evitar ese tipo de lesiones, ¿ok? Entonces, como les decía, ayuda hacia los diámetros obstétricos, ¿no? A que los 10 centímetros de dilatación que se busca cuando una mujer hace un trabajo de parto sean los adecuados para que las suturas pasen de manera adecuada y sobre todo el brecma, que es el principal, pase primero, ¿ok? Y bueno, ya para finalizar, el cráneo se basa en que es una cubierta del encéfalo, ¿ok? Si el cráneo, todo esto, está bien, el crecimiento del encéfalo va a ser adecuado, porque este encéfalo va a crecer de manera perfecta y de manera constante. Y bueno, esto será todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.